Los 10 seres más misteriosos de la Biblia. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes y enriquecedores de las Sagradas Escrituras. Desde figuras enigmáticas hasta poderosas entidades espirituales, estos seres no solo despiertan nuestra imaginación, sino que desempeñan papeles cruciales en la trama de las narrativas bíblicas. A lo largo de los siglos han sido fuente de debate y reflexión, ofreciendo no solo un vistazo a lo sobrenatural, sino también revelando profundas verdades espirituales que siguen resonando en nuestras vidas hasta hoy. Este no es solo un estudio histórico o teológico, sino un viaje para desentrañar la complejidad de la fe y la espiritualidad que impregnan las tradiciones cristiana y judía. Vamos a explorar cómo sus historias, características y propósitos se entrelazan con las narrativas bíblicas, ofreciendo profundos conocimientos que nos ayudan a comprender no solo el texto sagrado, sino también a nosotros mismos y nuestra fe. Nuestra misión es no solo informar, sino también inspirar una nueva apreciación por las riquezas espirituales contenidas en la Biblia. Así que prepárense para otro increíble viaje a través de nuestra Sagrada Biblia. Vamos a aprender juntos sobre estos seres misteriosos que han moldeado y continúan influyendo en nuestra comprensión espiritual y cultural. 1. Los querubines. Vamos ahora a explorar a los querubines, seres misteriosos y poderosos que desempeñan un papel significativo en las Sagradas Escrituras. Sus apariciones no solo han intrigado a los lectores a lo largo de los siglos, sino que también revelan aspectos profundos de la espiritualidad y la presencia de Dios. Los querubines son descritos como seres celestiales de gran majestad y poder. En Génesis 3 y 24 son vistos como guardianes del jardín del Edén, posicionados al oriente del jardín con una espada flameante que giraba en todas direcciones. Esta imagen evoca tanto la belleza como la imponencia de estos seres, cuyo papel era proteger el acceso al dominio sagrado de Dios, simbolizado por el árbol de la vida. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta describe una impresionante visión de los querubines. Aparecen como seres vivientes de apariencia compleja, con múltiples rostros y alas. Cada querubín tenía 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila, simbolizando diferentes aspectos de la creación de Dios y quizás reflejando su naturaleza multifacética y su papel en la ejecución de su voluntad. La aparición de los querubines frecuentemente evoca temor y reverencia. Su presencia no es solo decorativa, sino funcional y reveladora de la santidad y la presencia de Dios. Cuando son mencionados en las Escrituras, recuerdan a los seres humanos la separación entre lo divino y lo terrenal, y la necesidad de reverencia ante lo sagrado. Los querubines, a través de sus representaciones en la Biblia, no solo enriquecen nuestra comprensión del mundo espiritual, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la magnitud y la santidad de Dios. Su apariencia compleja y su papel como guardianes y mensajeros divinos nos recuerdan la soberanía y el cuidado de Dios sobre su creación, inspirando reverencia y adoración. 2. Los serafines. Vamos ahora a explorar a los serafines, seres celestiales cuya presencia y significado espiritual son vívidamente descritos en la Biblia. Estos seres no solo ilustran la grandiosidad de lo divino, sino que también desempeñan un papel crucial en las experiencias proféticas y en las visiones de los elegidos por Dios. Los serafines son descritos como seres angelicales de alta orden, asociados a la presencia de Dios y a la santidad celestial. En Isaías 6 encontramos una de las descripciones más impactantes. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6 y 2. Esta imagen no solo destaca la reverencia y la humildad ante la presencia divina, sino que también sugiere la prontitud para el servicio y la adoración constante. Además de Isaías 6, los serafines son mencionados en otros pasajes que enfatizan su posición y función celestial. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, son descritos como parte de la asamblea celestial que adora continuamente a Dios en su trono, proclamando su santidad y gloria. El nombre serafín deriva de una palabra hebrea que significa arder o quemar.
Esta designación puede reflejar no solo su proximidad con la purificación espiritual y el fuego sagrado de Dios, sino también su función como mensajeros de su santidad y justicia. Su presencia en visiones proféticas como la de Isaías resalta la trascendencia de Dios y la necesidad humana de purificación y redención. Los serafines, a través de su descripción y significado en la Biblia, ofrecen una visión poderosa e inspiradora de la adoración celestial y de la santidad de Dios. Su imagen con alas cubriendo el rostro y los pies simboliza tanto la reverencia como la prontitud para el servicio divino. Que estos seres nos inspiren a buscar una mayor proximidad con Dios y a vivir en constante adoración y humildad ante su gloriosa presencia. 3. Los 24 ancianos. El significado simbólico de los 24 ancianos, una figura misteriosa y poderosa encontrada en Apocalipsis 4. Estos ancianos no solo rodean el trono de Dios, sino que también desempeñan un papel crucial en la visión apocalíptica de Juan, ofreciendo profundos conocimientos sobre la autoridad divina y el gobierno celestial. Los 24 ancianos son descritos como seres vestidos de blanco, coronados con coronas de oro y sentados en tronos alrededor del trono de Dios. Apocalipsis 4:4. Su vestimenta blanca simboliza la pureza y la justicia, mientras que las coronas de oro indican su autoridad y posición de reinado. Están constantemente adorando a Dios y participando de la adoración celestial, lanzando sus coronas delante del trono en señal de reverencia y sumisión. Apocalipsis 4:10-11. Los 24 ancianos representan frecuentemente a los líderes espirituales o representantes del pueblo de Dios. Tradicionalmente, se les ve como representantes tanto de los 12 patriarcas del Antiguo Testamento como los 12 hijos de Jacob, como de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, simbolizando la totalidad del pueblo de Dios, tanto de la antigua alianza como de la nueva alianza en Cristo. Su presencia alrededor del trono de Dios sugiere no solo autoridad y gobierno divino, sino también la continuidad y la unidad de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia humana. Los 24 ancianos, conforme descritos en Apocalipsis 4, ofrecen una visión poderosa del orden y la adoración celestial. Su posición alrededor del trono de Dios no solo enfatiza su proximidad con la divinidad, sino que también subraya la importancia de la adoración continua y la sumisión ante la soberanía de Dios. Que esta representación nos inspira a reconocer y celebrar la majestad y el gobierno de Dios en todas las eras y en todas las circunstancias de la vida. 4. Behemoth. Vamos a explorar a Behemoth, una de las criaturas más enigmáticas y poderosas mencionadas en la Biblia. Encontramos la descripción de Behemoth en el libro de Job, capítulo 40. Este ser no solo capta la imaginación, sino que también ofrece profundas lecciones espirituales sobre la majestad y la soberanía de Dios. En Job 40, Winsa 24, Dios describe a Behemoth como una criatura poderosa, creada por él, al igual que Job. Es descrito como herbívoro, comiendo hierba como el buey. Job 40 minutos y 15 segundos. El texto destaca la formidable fuerza de Behemoth, con sus lomos y los músculos de su vientre siendo de inmensa fuerza. Job 40 minutos y 16 segundos. Su cola es comparada con un cedro, sugiriendo gran tamaño y poder. Job 40 minutos y 17 segundos. Sus huesos son tubos de bronce y sus miembros son como barras de hierro. Job 40 minutos y 18 segundos, indicando una estructura física extremadamente vasta e imponente. Behemoth simboliza la creación poderosa de Dios y su capacidad para crear seres de inmensa fuerza y majestuosidad. En la narrativa de Job, Dios usa la descripción de Behemoth para mostrar a Job su propia pequeñez y la grandeza del poder divino. Behemoth representa la fuerza incontrolable de la naturaleza, que solo puede ser dominada por el propio Dios. Esta criatura sirve como un recordatorio de la soberanía divina y de la limitación del poder humano ante la majestuosidad de la creación de Dios. Behemoth, con su impresionante fuerza y estructura, nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios y su creación. Sirve como un símbolo de la fuerza de la naturaleza y de la soberanía divina, recordándonos nuestra posición como seres humanos ante el Creador.
que podamos reconocer y admirar la majestuosidad de Dios reflejada en su creación, desde las criaturas más pequeñas hasta las más grandes. 5. Leviatán. Ahora, vamos a explorar al Leviatán, una de las criaturas más fascinantes y temibles descritas en la Biblia. Encontramos una descripción detallada del Leviatán en Job 41, donde Dios desafía a Job a considerar el poder y la ferocidad de esta criatura marina. En Job 41, el Leviatán es descrito como un monstruo marino de increíble poder y ferocidad. Dios pregunta a Job si puede pescar al Leviatán con un anzuelo o amarrar su lengua con una cuerda. Job 41 minutos y 1 segundo. La descripción continúa destacando la invulnerabilidad del Leviatán, quien abrirá las puertas de su rostro. Alrededor de sus dientes hay terror. Job 41 minutos y 14 segundos. Sus escamas son su orgullo, cerradas como con un sello apretado. Job las 4:1, Winse 17, haciéndolo impenetrable. Cuando el Leviatán estornuda, lanza destellos de fuego, y de su boca salen antorchas. Job 41, 18 a 21. Retratándolo como una criatura mitológica capaz de exhalar fuego. El Leviatán simboliza el caos y el poder indomable de la naturaleza. En la literatura bíblica, frecuentemente representa las fuerzas del mal y del desorden, que solo Dios puede controlar. En Job 41, Dios usa la descripción del Leviatán para ilustrar su superioridad sobre todas las criaturas, destacando que, incluso las fuerzas más temibles de la naturaleza, están bajo su dominio. El Leviatán sirve como un recordatorio del poder soberano de Dios sobre el caos y el mal. El Leviatán, con su ferocidad y invulnerabilidad, nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo las fuerzas más caóticas y temibles. Representa la incontrolable fuerza de la naturaleza y el poder supremo de Dios para someter el caos. Al contemplar al Leviatán, somos llamados a reconocer y confiar en la autoridad absoluta de Dios sobre el universo y nuestras vidas. 6. Los Ophanim. Hoy vamos a explorar a los Ophanim, un grupo de seres celestiales mencionados de forma enigmática en la Biblia. La palabra Ophanim es menos conocida, pero sus descripciones en el Antiguo Testamento han llevado a varias interpretaciones fascinantes. Vamos a centrarnos especialmente en Números 21 para entender su papel y significado. En el Antiguo Testamento, la palabra Ophanim plural de Ophan deriva del hebreo Ophanim, que significa ruedas o círculos. Estos seres son mencionados en algunas visiones proféticas, especialmente en Ezequiel 1 a 21. Donde son descritos como ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos alrededor. Sin embargo, para entender su posible conexión con Números 21, necesitamos explorar el contexto y las descripciones adicionales. En Números 21 no hay una mención directa a los Ophanim, pero este capítulo presenta la historia de las serpientes abrasadoras enviadas por Dios como castigo a los israelitas por sus quejas. Dios instruye a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en una asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente sería curado. Números 21, 8 a 9. Este evento simboliza tanto juicio como curación, y algunos estudiosos hacen una conexión indirecta con los Ophanim, viendo en ellos elementos de juicio divino y purificación. Algunos interpretan a los Ophanim como ángeles de alta orden, responsables de movimientos celestiales y conectados a la visión de Dios en su gloria. Sus apariciones como ruedas llenas de ojos en Ezequiel simbolizan la omnisciencia y la presencia constante de Dios en todas las direcciones. La presencia de ojos en las ruedas puede representar la justicia divina y la vigilancia, sugiriendo que nada escapa a la mirada de Dios. En Números 21, las serpientes abrasadoras simbolizan el juicio de Dios, mientras que la serpiente de bronce representa la curación y la redención, reflejando la doble naturaleza del papel divino. La descripción de los Ophanim como ruedas dentro de ruedas sugiere movimiento y dinamismo. Esto puede simbolizar la manera en que Dios interactúa con el mundo, siempre activo y en movimiento, dirigiendo los eventos conforme a su plan divino. Los Ophanim, ya sea como seres celestiales o símbolos de justicia y movimiento divino, ofrecen una visión profunda de la complejidad y la omnipresencia de Dios.
aunque no se mencionan directamente en Números 21. La conexión simbólica entre juicio y curación nos ayuda a comprender mejor el papel de Dios como juez y redentor. Que esta exploración de los Ofanim nos inspira a reconocer la sabiduría y la vigilancia de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. 7. Demonios. Los demonios son una parte intrigante y a menudo aterradora de la narrativa bíblica. Representando fuerzas del mal y la oscuridad, son frecuentemente vistos como agentes que se oponen a Dios y afligen a la humanidad. Hoy vamos a analizar el concepto de demonios en la Biblia, su naturaleza y cómo interactúan con los seres humanos, con un enfoque especial en el capítulo 5 de Marcos. En la Biblia, los demonios son generalmente descritos como espíritus malignos o seres sobrenaturales que se rebelaron contra Dios. A menudo están asociados con Satanás, el líder de las fuerzas del mal, y son retratados como seres que buscan causar destrucción, confusión y alejar a los humanos de Dios. Su naturaleza es corrupta y su propósito es pervertir y destruir la buena creación de Dios. Los demonios en la Biblia tienen una interacción directa y a menudo perjudicial con los seres humanos. Pueden poseer individuos causando tormentos físicos, mentales y espirituales. Esta posesión demoníaca resulta en comportamientos destructivos y sufrimiento extremo. Los demonios también son conocidos por engañar y tentar a las personas, llevándolas a pecar y alejarse de Dios. Uno de los ejemplos más dramáticos de la interacción entre demonios y seres humanos se encuentra en Marcos 5, 1-20, donde Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. Vamos a explorar este pasaje en Marcos 5, 2-5. Encontramos a un hombre que vive entre las tumbas, incapaz de ser contenido, incluso con cadenas. Grita y se corta con piedras, evidenciando el tormento intenso causado por la posesión demoníaca. Cuando Jesús encuentra al hombre, los demonios inmediatamente reconocen su autoridad, gritando: «¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Marcos 5:7. Esto demuestra el reconocimiento de los demonios del poder y la divinidad de Jesús. Jesús entonces pregunta el nombre del demonio, que responde Legión, porque somos muchos. Marcos 5:9. Con el permiso de Jesús, los demonios entran en una manada de cerdos, que se precipita en el mar y se ahoga. Marcos 5:13. Este acto no solo libera al hombre, sino que también demuestra el poder absoluto de Jesús sobre las fuerzas del mal. El pasaje de Marcos 5 ilustra varios aspectos importantes sobre los demonios: su capacidad de causar tormento severo, su reconocimiento del poder de Jesús y la autoridad divina de Cristo para expulsarlos y traer liberación. La narrativa también subraya la compasión de Jesús por los atormentados y su poder de redención y restauración. Los demonios en la Biblia sirven como recordatorios constantes del conflicto espiritual en curso y la necesidad de buscar la protección y la gracia de Dios. El ejemplo de Jesús expulsando a los demonios en Marcos 5 nos anima a confiar en el poder de Cristo para vencer cualquier forma de mal que enfrentamos en nuestras vidas. 8 menos Lucifer. Vamos a examinar la figura de Lucifer, uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de las Escrituras. Conocido principalmente por su caída del cielo, Lucifer se asocia frecuentemente con Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Analizaremos la narrativa de su caída y exploraremos los significados de los pasajes de Isaías 14-12 y Ezequiel 28-12-17. El pasaje de Isaías 14-12 es uno de los más conocidos relacionados con Lucifer. Aquí, el profeta Isaías lamenta: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo del Herore? Has sido derribado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones». Isaías 14:12. El término lucero de la mañana se traduce del hebreo el Ben Shachar, que ha sido interpretado como Lucifer, que significa portador de la luz. Isaías describe la ascensión de Lucifer y su subsecuente caída debido al orgullo y la ambición desmedida. Tú decías en tu corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono».
Seré semejante al Altísimo. Isaías 14 a 13 a 14. Esta presunción llevó a su expulsión del cielo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías las 14 y 15. El mensaje aquí es claro: el orgullo excesivo y el deseo de igualarse a Dios resultaron en la caída de Lucifer. Ezequiel 28 a 12 a 17 también se asocia frecuentemente con Lucifer. Este pasaje, aunque inicialmente dirigido al rey de Tiro, se ve como un paralelo simbólico a la caída de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, Ezequiel 28 minutos y 12 segundos. Se le describe como habiendo estado en el Edén, el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas y ungido como querubín guardián. Sin embargo, el texto describe la corrupción de su sabiduría y belleza debido al orgullo. Su enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, Ezequiel 28 minutos y 17 segundos. Este relato destaca la transformación de una criatura perfecta en una figura de rebelión debido al orgullo y la corrupción interior. Los pasajes de Isaías 14 a 12 a 15 y Ezequiel 28 a 12 a 17 ofrecen una visión poderosa de la caída de Lucifer, enfatizando los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. Lucifer, una vez un ser de gran belleza y posición, cayó debido a su deseo de usurpar la autoridad divina. Estas narrativas sirven como un recordatorio solemne de las consecuencias del orgullo y la desobediencia, destacando la necesidad de humildad y sumisión a la soberanía de Dios. La figura de Lucifer nos enseña sobre la naturaleza de la rebelión y las consecuencias de la arrogancia, ofreciendo una lección importante sobre la importancia de reconocer y respetar el orden divino. 9. El Melquisedec. Hoy vamos a explorar la figura enigmática de Melquisedec, uno de los personajes más misteriosos e intrigantes de la Biblia. Su breve encuentro con Abraham en Génesis 14 tiene implicaciones profundas para la comprensión del sacerdocio y la realeza en la tradición bíblica. Vamos a desentrañar quién es Melquisedec, su papel como sacerdote y rey, y cómo su presencia impacta la narrativa bíblica. La historia de Melquisedec comienza en Génesis 14 a 18 a 20, durante un encuentro con Abraham, después de la victoria de este sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lat. La Biblia nos dice: y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, Génesis las 14 y 18. Este versículo presenta a Melquisedec como una figura dual: rey de Salem, futuramente Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, el Elyon. El sacerdocio de Melquisedec es único y distinto. Es el primer sacerdote mencionado en la Biblia, y su sacerdocio no deriva de la línea levítica, que vendría después. En cambio, se le describe como sacerdote del Dios Altísimo, lo que implica un sacerdocio universal y atemporal. Melquisedec bendice a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Génesis 14 a 19 a 20. Abraham, por su parte, le da a Melquisedec el diezmo de todo, reconociendo su autoridad espiritual. Melquisedec es una figura clave para entender la intersección entre realeza y sacerdocio. Prefigura el sacerdocio de Cristo, como se explica en la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7 a 1 a 3, Melquisedec es descrito como sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción destaca el carácter eterno y divino del sacerdocio de Melquisedec, que se ve como un tipo de Cristo, el sumo sacerdote eterno. Como rey de Salem, Melquisedec gobierna una ciudad cuyo nombre significa paz. La conexión con Jerusalén, la futura ciudad santa, refuerza su importancia simbólica. La combinación de realeza y sacerdocio en Melquisedec apunta a la unión de estas dos funciones en Cristo, que se describe en el Nuevo Testamento como rey y sumo sacerdote. Melquisedec, con su doble función de rey y sacerdote,
ofrece una visión profunda del plan divino de unir realeza y sacerdocio en una sola persona, prefigurando la obra de Jesucristo. Su encuentro con Abraham es más que una simple reunión. Es un evento cargado de significado teológico que apunta a la futura alianza en Cristo. Melquisedec nos recuerda la continuidad del plan de Dios y la promesa de un sacerdocio eterno, basado en la justicia y la paz. Que podamos reflexionar sobre la importancia de Melquisedec en la narrativa bíblica y reconocer la profundidad de su figura como una prefiguración de Cristo, nuestro sumo sacerdote y Rey eterno. 10. El ángel de la muerte. Hoy vamos a explorar la figura del ángel de la muerte, uno de los personajes más temidos y solemnes de la Biblia, conocido por su papel crucial en las narrativas del Éxodo. El ángel de la muerte actúa como un agente de juicio divino. Vamos a examinar su papel en la Pascua judía y su significado teológico, enfocándonos especialmente en el capítulo 12 del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, el ángel de la muerte aparece durante la 10ª y última plaga que Dios envía a Egipto, una serie de calamidades destinadas a convencer al faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. En Éxodo 12, Dios anuncia que el ángel de la muerte pasará por Egipto a medianoche, matando a todos los primogénitos, tanto humanos como animales, como un acto de juicio contra los dioses de Egipto y contra el faraón, que se consideraba divino. Antes de la llegada del ángel de la muerte, Dios instruye a Moisés a preparar al pueblo de Israel para la Pascua. Los israelitas deben sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes y el dintel de sus puertas con la sangre del cordero. Dios dice: "Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando yo hiera la tierra de Egipto", Éxodo 12 y 13. Este acto de fe y obediencia protegería a los israelitas del juicio que se abatiría sobre Egipto. El ángel de la muerte es el ejecutor de ese juicio divino. A medianoche, él pasa por Egipto y todos los primogénitos en las casas que no están marcadas con la sangre son muertos. El impacto es devastador. Hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12 y 30. Este evento lleva finalmente al faraón a liberar a los israelitas. Reconociendo el poder supremo del Dios de Israel, el ángel de la muerte simboliza la justicia de Dios y la seriedad del pecado y la rebelión contra él. Este episodio destaca la santidad de Dios y la gravedad de la idolatría y la opresión. La sangre del cordero que protege a los israelitas prefigura el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, cuya sangre ofrece protección y redención del juicio divino para todos los que creen en él. La institución de la Pascua no es solo un evento histórico, sino también un ritual que recuerda a los israelitas la liberación divina y la gracia de Dios. Para los cristianos, la Pascua apunta a la última cena de Jesús y su crucifixión, donde él se convierte en el sacrificio final, estableciendo una nueva alianza de redención y liberación del pecado. El ángel de la muerte, como agente del juicio divino, desempeña un papel crucial en las narrativas del Éxodo, destacando la justicia y la misericordia de Dios. La 10ª plaga y la institución de la Pascua subrayan la importancia de la obediencia y la fe en la protección y redención divina. Este evento no solo liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, sino que también prefiguró la redención eterna ofrecida a través de Jesucristo. Que podamos reflexionar sobre la seriedad del juicio divino y la profundidad de la gracia y la redención que Dios ofrece, recordando siempre la importancia de la obediencia y la fe en su palabra. Y estas fueron las 10 criaturas misteriosas de la Biblia. Cada una de ellas, desde los querubines hasta el ángel de la muerte, nos ofrece una ventana al sobrenatural y lo divino, enriqueciendo nuestra comprensión de la espiritualidad y las narrativas bíblicas. ¿Cuál de estas criaturas llamó más tu atención? Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones sobre el papel de estas entidades en la Biblia y en nuestra fe. Hasta el próximo video.